Siguiendo con este espacio de conversaciones sistémicas, hoy tenemos como invitada a la licenciada Mónica Villalba. Ella es psicóloga, especialista en clínica sistémica de parejas y familias y trabaja en bienestar y diversos proyectos con organizaciones empresariales hace muchos años. Bienvenida Mónica, gracias por darnos un ratito de tu tiempo para contarnos tus experiencias. Muchas gracias, Esther. La verdad que como siempre es un placer poder conversar con vos, participar de estos espacios. La verdad que te agradezco mucho. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por tu experiencia? Que nos cuentes en qué te sirvió el modelo sistémico, la mirada sistémica en tu trabajo, ¿no? Que nos cuentes un poquito cuál es tu trabajo allí en Perú. Uh-huh. Sí, soy una en Perú, ya hace algunos años, ya más de una década que estoy acá en Perú. Y mi trabajo en realidad es en hacer intervenciones o, o, este, desarrollar intervenciones en las organizaciones, en las empresas, de acuerdo a las dificultades que las empresas consideran que tienen, ¿sí? En función de esas dificultades, hay como todo un protocolo, un proceso en función de identificar qué hicieron, cómo identifican que está construido o constituido el problema, y desde ahí se desarrolla una estrategia de intervención. A veces simplemente son charlas, ¿sí? A veces tienen que ver con talleres, otras veces tiene que ver con incluir o hablar con un grupo de personas específicamente sobre un tema en particular. Por ejemplo, me ha tocado hacer intervenciones en situaciones de duelo por el fallecimiento de algún colaborador, o por un incidente, o por un accidente dentro de la empresa, y eso genera como cierta movilización, ¿no? Y a veces las empresas no tienen como el tino incluso, o los recursos para poder intervenir, y ahí aparecemos nosotros los psicólogos desarrollando espacios, ¿no? Y desde En ese tipo mi mirada, o sea, en ese tipo de trabajo, vos te trasladás a la localidad o al lugar donde se produce esa intervención. sí, exactamente. Muchas veces me he tenido que ir a las operaciones, a veces fueron operaciones mineras, petroleras, o a las operaciones, a las plantas donde las organizaciones producen. Uh-huh, La uh-huh. más anecdótica fue en el medio de la selva, ¿no? Mm. Viajar en hidroavión a un lugar en medio de la nada, nadita, nada. Esa fue mi experiencia, la primera, y mi experiencia más como extraña, porque ¿qué hace un psicólogo ahí en el medio de la selva, ¿no es cierto? Uh-huh, Pero uh-huh. justo se había estrellado un helicóptero hace bastantes años, y bueno, y había una empresa estaba preocupada por sus colaboradores porque habían fallecido muchas personas, ¿no? Entonces se necesitaba como generar ese espacio. Pero esa es como la más extraña experiencia para un psicólogo. Uh-huh. Pero también he participado de proyectos o de actividades dentro de las organizaciones, digamos, más en ciudad, ¿no? Este, en función de mejorar la calidad de comunicación, en función de hacer psicoeducación sobre cambios, ¿no? Cómo intervenir, cómo ayudar a las personas a transitar determinados cambios, o cómo mejorar la calidad de las interacciones entre ellos, ¿no? Entonces, yo, como decía, en realidad no puedo dejar de tener una mirada sistémica. Muchas veces utilizo, digamos, recursos desde otras teorías, desde otras corrientes, pero mi mirada va más enfocada a cómo cortar ese circuito de acciones que a veces sostienen los problemas, y cuando están las personas involucrados no lo pueden identificar, es como estar en el medio del ojo del huracán, ¿no? Vos no podés ver dónde está la salida. Y desde
la intervención de un profesional que viene de afuera, que viene con otros lentes para ver las circunstancias, se ayuda a eso. Pero también hay que ir ajustando muchas veces las expectativas, porque a veces se esperan cambios como radicales, ¿no? Como a veces en consulta clínica viene un consultante y dice, uno pregunta por qué está consultando y quiero ser feliz, ¿no? Es muy grande, entonces hay que ayudar, así como en las consultas individuales o de parejas o de familia, también a las organizaciones hay que ayudarlas a veces a ajustar sus expectativas, qué es lo posible, ¿no? Y en función de eso, bueno, ir desarrollando etapas o diferentes proyectos para que el camino se vaya armando de manera sólida y que pueda generarse una experiencia positiva. Qué interesante esto que decís, porque entonces el modelo sistémico se puede aplicar en distintos ámbitos. Definitivamente, Ujú. definitivamente. O sea, eso a mí no me cabe la menor duda. Bueno, de hecho somos elementos, partes siempre de diferentes sistemas, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, las organizaciones no están exentas a ujú, ellos, ¿no? Y hasta incluso, digamos, se ve como si fuera una familia, ¿no? Porque también puedes encontrar los subsistemas adentro, ¿no? ujú. La gerencia de marketing, ¿no? De la financiera, y podés ir trabajando con ellos, ¿no? Ujú, ujú. Sí, creo que esto también, el ampliar la mirada, ¿no? Esto que nosotros estamos como tan acostumbrados a decir como término nuestro sistémico, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Con utilizar a lo mejor técnicas de otros modelos o diversas cosas que inclusive van apareciendo porque se va investigando y se sigue avanzando sobre mejorar el bienestar de las personas, ¿no? Exactamente. No sé, yo ah, hace un tiempo recordaba, ¿no? Porque había estudiado psicología, que era lo que me había movido a estudiar psicología. Ujú, Y yo siempre estuve convencida que era para ayudar a las personas, ujú, ¿no? ujú. Y, y en algún momento, estudiando en la Universidad de Buenos Aires, digamos, dije que jamás iba a trabajar con empresas, pero la verdad es que En las empresas también hay personas. las personas estamos en todos lados, ¿no? Exactamente, exactamente. Y el poder ayudar a las personas a entender, ¿no? Cómo es un proceso de cambio, qué pasa en los duelos, cómo mejorar sus vínculos, tanto interaccionales dentro de la organización como también sus vínculos personales. Eso también es ayuda, ¿no? Y siento que desde ese lugar aporto mi granito de arena, ¿no? Ujú, ujú. Seguro, porque bueno, si pensamos en los trabajos, por ejemplo, las actividades que hacemos los seres humanos, pasamos mucho tiempo y terminamos conformando esos sistemas que son tan importantes, ¿no? Entonces yo me imaginaba un poco cuando vos contabas tu experiencia en el medio de la selva, gente que tiene que atravesar un duelo y un duelo en conjunto, ¿no? Porque Exacto, creo que es diferente. exactamente, Ujú, ujú, exactamente. Lo que les pasa, lo que hablan, a veces piensan que no hay que hablar de eso, entonces hay un montón de creencias que empiezan a ponerse en juego y terminan generando como síntomas, ¿no? ujú, Diferentes sensaciones que no ujú, terminan de colaborar para que ese duelo vaya transitando su proceso, ¿no? Hasta ujú, incluso en momentos de cambio, o sea, empresas que por ahí han tenido por X razones que disolver alguna operación o que mudan, ¿no? De un sistema a otro sistema, ujú, qué pasa con las personas con relación a eso, ¿no? Siempre como ir desarrollando, la idea es como ir desarrollando en las personas los recursos para poder ir afrontando y que se sientan siempre como mucho más equipadas para afrontar eso o cualquier otra cosa en la vida, claro. ¿no? Ujú. Vos, Mónica, que te trasladaste, trabajaste un tiempo en Buenos Aires y después te trasladaste a trabajar en Perú. Eh, ¿Es diferente aplicar el modelo sistémico en Argentina y en Perú?
No, en realidad no, no. Lo que, ¿por qué no? Porque en realidad el modelo sistémico, digamos, contiene ideas, ¿no? Constructos que permiten adaptarlo, ¿no? Por ejemplo, usar el lenguaje del paciente, ¿no? Que es fundamental, identificar las creencias, la posición que tiene que tener el profesional a la hora de interactuar con las personas, las familias o los grupos, ¿no? Es súper versátil en ese sentido. Desde ese lugar, la verdad que a mí no me ha costado para nada, para nada. Aparte de que, bueno, en realidad los peruanos, en general, y realmente conmigo, han sido unos excelentes, me han recibido de una manera súper cálida, ¿no? Son Y muy siempre tienen un trato muy generosos, cariñoso. claro, Uf, son muy generosos en ese sentido, ¿no? De dar la sí, bienvenida. Ujú, ujú, exactamente, entonces eso siempre me ha permitido como ese permiso para poder entrar, ¿no? Y ujú, poder ujú, generar como esa alianza terapéutica con las organizaciones, con los grupos de empleados, con las familias cuando atiendo familia, cuando atiendo pareja, en los ujú, individuos, ¿no? Pero creo que ujú, también tiene que ver con la actitud, ¿no? Con la que va ujú, el profesional. seguro. Si va desde el lugar del saber absoluto y se hace lo que yo digo, yo creo que en ninguna cultura va a entrar como muy bien. Seguramente, seguramente. Bueno, entonces esto quiere decir que cualquier profesional que esté formado en el ámbito sistémico va a poder trabajar en distintos lugares del mundo. Ujú, Exactamente, sí, sabiendo que tiene que ir con esta mirada de preguntar qué significa cada cosa, en el sentido que para ujú, mí significa una cosa y para el ujú, otro significa otra. ujú, Pero es lo mismo, cada familia tiene una cultura en particular, con sus ritos, con sus costumbres, una ujú, organización, y cada organización tiene su cultura particular, con sus reglas, con sus ritos, y ujú, cada país tiene también lo mismo, ¿no? Su ujú, cultura personal. Entonces, ujú, yo tengo que ir sin dar por sentado nada, preguntando, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo significa? ¿Y esto qué? ¿No? Y desde ujú. ese lugar se genera la construcción. Claro. Ujú. Bueno, muy interesante, Mónica, todo lo que nos contaste. La verdad que una experiencia riquísima has tenido. Así que bueno, Definitivamente. te agradecemos un montón. Muchísimas gracias por contarnos todo esto y ampliar un poco estas conversaciones sistémicas. Muchas Un gracias a gusto, ¿eh? vos, te quiero mucho, sos mi mentora y la verdad Ah, que siempre para mí es un placer poder compartir algún espacio con vos. Muchas gracias, Esther, te bueno, quiero. igualmente, Mónica, un beso enorme.